Puedes comenzar, por favor, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras, profesor. El día de hoy les vengo a hablar sobre el paper High Performance Brain-to-Text Communication via Imagined Handwriting. Los autores de este paper son los que presento ahí abajo y estos están relacionados de una u otra forma con la Universidad de Stanford. Entonces, bueno, me gustaría que empecemos esta exposición deteniéndonos un momento a pensar en todas esas personas, sean conocidos o no, que actualmente están afectadas por algún tipo de parálisis o afección que los limita o que los aleja de, pues, realizar esas actividades que más les gustan. Seguro que conocemos alguna persona de este tipo. Eh, Ahora bien, pensemos que además de esta afección que tiene la persona, también tenga algún tipo de complicación para hablar o la misma parálisis lo esté afectando. Esto ya es un tema ciertamente muy complicado de tratar y pues va a hacer que debamos tratarlo con mucho cuidado, porque al final somos personas y dependemos de la comunicación para poder desarrollarnos en sociedad, para poder mostrar nuestra forma de ser, cómo nos sentimos y, hablando de personas con parálisis, que es muy importante, pedir ayuda. Entonces, básicamente, la idea de este paper es presentar precisamente una forma de cómo se puede potenciar las habilidades comunicativas de una persona empleando imaginación, precisamente. Esta es la agenda que vamos a estar revisando durante la sesión de hoy y vamos a iniciar con la introducción. Entonces, primero que todo, ¿qué es un BCI? Una BCI. Bueno, una BCI o interfaz cerebro-computadora es un tipo de herramientas que faculta a las personas para recuperar parte de sus habilidades motoras o del habla. Vienen siendo algunas alternativas, básicamente. Esta restauración que propone este tipo de interfaz termina por caer en la categoría de extensión al cuerpo, la cual le permite a la persona realizar actividades que de otra forma no podría. ¿Como cuáles? Por ejemplo, señalar, alcanzar un objeto o el foco de esta presentación, de este paper, hablar. Entonces, al momento en que se liberó este paper en el que se estaba desarrollando esta investigación, tenemos que el enfoque principal de estas BCI era agregar habilidades motoras gruesas, estas habilidades como las que comenté en el slide anterior. En este punto, las investigaciones previas principalmente habían probado que dichas habilidades motoras estaban más que codificadas en la corteza motora de las personas. Y al final, esto terminaba prevaleciendo incluso después de la parálisis. Sin embargo, si hablamos de habilidades mucho más ágiles y precisas, realmente no tenemos la certeza completa, o al menos así lo indican en este paper, de que ocurriera lo mismo con este tipo de habilidades. ¿Qué habilidades podríamos encontrar aquí? La escritura a mano, precisamente. Y ese es el foco que van a tener los investigadores en esta presentación, lograr identificar si estas habilidades más ágiles y precisas se encuentran igualmente codificadas barra intactas. Entonces vamos a continuar con la metodología de la experimentación. Para empezar, tenemos al paciente. Este fue identificado como T5 y fue descrito como un hombre diestro de 65 años de edad con una lesión de alto nivel en la médula espinal que lo dejó prácticamente con parálisis del cuello hacia abajo. El evento que le ocasionó esta parálisis ocurrió 9 años antes de que empezara este estudio, que fue en 2016. Y pues esta persona ya tuvo todo un proceso que se explica en el paper para realizar el consentimiento, para obtener el consentimiento informado. Sobre el método que se realizó, que se utilizó, considero que estos son 4 puntos muy relevantes que tomaron lugar en esta investigación. ¿Cuáles son principalmente? Las sesiones. Fueron un total de 11 sesiones que tomaron lugar de 2 a 3 veces por semana, por espacios de 3 a 5 horas. Estas sesiones además se veían guiadas por indicaciones en un monitor que presentaba color, digamos, y una indicación a seguir por parte de la persona, en este caso T5.
Después, estas pruebas se iban realizando por bloques ininterrumpidos de pruebas de 5 a 10 minutos. Posterior a este tiempo, se le daba cierto periodo, cierto plazo a T5 para que pudiera relajarse, descansar, etcétera. Y debemos decir que estos bloques también podían tener dinámicas, como por ejemplo, recolección de caracteres individuales, recolección de oraciones prediseñadas y recolección de respuestas a preguntas abiertas. Sobre los implantes, es importantísimo comentar que estas fueron dos matrices de microelectrodos que se encontraron ubicadas en la corteza cerebral premotora dominante del paciente. Esta área, ¿cómo es que se conoce? Se conoce como Hanov Area. Y ya el nombre nos va diciendo un poco por dónde va la función o por qué lo quisieron implantar aquí. Y es que precisamente esta región, las señales que se obtienen de aquí son un claro reflejo de los movimientos del mano. Y recordemos que los investigadores aquí lo que querían era precisamente representar el movimiento en la mano, ver estos trazos que se generaban. Y por último, tenemos los caracteres que fueron usados en el experimento, los cuales pues son trazos elegidos a conveniencia. Vemos que son solamente letras en minúscula y ciertos caracteres, por ejemplo, el más interesante, considero yo, de aquí es el símbolo de mayor que, el cual se utilizó como a modo de espacio. Y ahí ellos definieron una forma para determinar dónde empieza el trazo. Por ejemplo, un círculo que se puede observar al principio de cada uno, un círculo anaranjado. Continuamos con la ejecución de los experimentos. En este punto tenemos dos tipos de ejecución que arrancaron con las primeras pruebas. Esta primera serie de pruebas se representa en la imagen que se muestra ahí en pantalla, que es, le indicamos a T5 que debe mentalizarse en que sostiene un bolígrafo y que va a escribir la palabra que se le presenta en pantalla. La pantalla también le presenta un color rojo que es símbolo de que debe esperar, aún no debe escribir. Este espacio en rojo va a durar de 2 a 3 segundos, después del cual la pantalla va a cambiar a verde y T5 debe imaginar el movimiento que va a realizar. Estos rangos que podemos observar de tiempo lo que permiten es realizar una recolección un poco más asistida, más fácil de los caracteres en esta primera etapa. Sobre el análisis de los datos, sobre la actividad neuronal recogida, se realizaba una reducción a solo los tres componentes o dimensiones principales, que es lo que podemos ver en la parte de arriba de la imagen. Si observamos el eje de las Y, vamos a ver que primero, más a la izquierda, tenemos las letras utilizadas para este ejemplo, que en este caso son la D, la E y la M. Y si nos movemos un poco más hacia la derecha, vamos a observar una escala del 1 al 27 solo para la letra M y así ocurrirá igual para la E, la D y el resto. Este 1 al 27 indica la cantidad de repeticiones que se hicieron por cada una de las letras y que nos permiten observar que de alguna forma ahí hay un patrón para cada una de esas letras. Para observar con mayor claridad este patrón, se aplicó un filtro para reducir el ruido de prueba a prueba, el cual nos arrojó el resultado que encontramos más abajo en la imagen. Y por último, realizando una decodificación lineal cruzada, ya se pudo realizar la reconstrucción de los caracteres y investigadores determinar que los caracteres escritos con la imaginación de T5 definían de forma adecuada, correcta, digamos, los caracteres que estaban solicitando en pantalla. Esto les permitió continuar con un modelo de clasificación en el cual usaron una técnica de reducción de dimensionalidad llamada TSNE, la cual permitió generar una representación 2D de todas las repeticiones y podemos ver el gráfico o la imagen que tenemos a la derecha, en la cual se pueden observar los grupos establecidos por palabras, por letras, perdón, caracteres en general, y cómo pues existe cierta cercanía, interacción entre estos, cómo se mezclan algunos de los grupos. Y sobre esto, sobre esta salida, generaron una validación con un clasificador de los cabecinos más cercanos que les determinó que había una efectividad en la clasificación del 94.1% y les permitió determinar que estas habilidades con la escritura más precisas, que son como la escritura a mano,
efectivamente podemos tomarlas como intactas o codificadas en la corteza. La segunda serie de pruebas ya es una construcción un poco más compleja que encontramos en el diagrama de la imagen. Esto se inicia con T5 solicitándosele que elabore una oración. Vamos a tener, por ejemplo, una oración que indica the paper. En este punto, la persona va a pensar en esta oración y va a tener libre velocidad, digamos, no va a tener limitante para elaborar dicha oración. Y esta actividad neuronal va a ser recibida por una red neuronal recurrente que sobre cada uno de los caracteres va a tener que establecer una probabilidad de a cuál carácter de los posibles 31 que vimos antes, a cuál corresponde. Y en este caso vemos, por ejemplo, la validación que se realizó en ese caso. Y a partir de estas probabilidades, ¿qué podemos obtener? Dos resultados preliminarmente. Primero, una salida en tiempo real que viene siendo el raw online output, que nos determina básicamente cómo vamos observando la información tal cual se obtiene de probabilidades. Pero también esto se puede usar en modalidad offline para inducir estas probabilidades a un modelo de lenguaje que va a funcionar como un autocorrector y va a mejorar la estructura de la oración generada. Los resultados del análisis que se encontraron son como los que podemos observar en la imagen, de los cuales el índice de error por carácter lo podemos observar primero distribuido entre caracteres generados solo por la probabilidad y caracteres generados u oraciones, bueno, en este caso caracteres, eh, en la modalidad offline del lenguaje, del modelo de lenguaje. Y podemos observar cómo es que los datos en crudo evidentemente tienen más índice de error que los procesados con el modelo de lenguaje. Y además tenemos la gráfica más de la derecha, en la cual podemos observar primero en la línea punteada, donde se ubica el estado del arte anterior del BCI, que consistía en escritura con líneas rectas usando, por ejemplo, un cursor para el movimiento. Este tenía un promedio de 40 caracteres por minuto y veamos cómo la prueba realizada con T5 fue desde el día 1, que es el representado por el 1211, de 60 caracteres por minuto y esto fue incrementando a lo largo de los 5 días que se muestran en este ejemplo. Igualmente también elaboraron la tasa de escritura para las respuestas libres, es decir, las que T5 podía decir con total tranquilidad, que salió en 73.8 y con sus propios índices de error que ahí presento. Y seguidamente los resultados también se nos muestran como esta tabla que está aquí, la cual tenemos en las columnas el índice de error por caracteres y el índice de error por palabras con un índice de confianza del 95%. Y en las filas vamos a observar de más arriba a más abajo los métodos menos a más eficientes, siendo el primer método la escritura tal cual se obtuvo de las probabilidades en tiempo real, la segunda siendo la toma de probabilidades y introducción directamente en el modelo de lenguaje, donde se mejora, como podemos observar, la calidad considerablemente, y el último caso es un caso adicional desarrollado por los investigadores que básicamente tomaron una red neuronal recurrente nueva, incluyeron todos los datos, procesaron una nueva oración, nuevas oraciones, y además incluyó el modelo de lenguaje y se redujo considerablemente el error presentado. Ahora, recordemos que previamente había comentado que el estado del arte anterior se procesaba por 40 caracteres por segundo, por minuto. Esto difiere bastante con el estado de el BCI desarrollado en este paper, que venía siendo de 90 aproximadamente. Entonces, ¿a qué se debe esta diferencia? Bueno, los investigadores realizaron un cálculo de estableciendo la distribución de los grupos, tanto caracteres como por líneas, la escritura por líneas que comentaba, y determinaron en el primer gráfico que presento la, pues, la distancia de estos cabecinos más cercanos, cómo es que se encontraba la distancia entre cada uno de estos subgrupos que se generaban. Y pudieron determinar que la distancia en los caracteres tal cual ellos habían construido el experimento era
prácticamente el doble, no exactamente el doble, con respecto a las líneas. Esto lo que les hizo pensar es que, pues, a más distancia existía entre los grupos, más posibilidad había de que el algoritmo, bueno, de que la clasificación no se equivocara, mientras que mientras más próximo estaban, más posibilidad había de equivocarse, que es lo que ocurría con las líneas. Después también se brinda la gráfica para el caso de la distancia media, sin embargo, esto no viene siendo relevante en este caso. Y presentamos ahora la razón a la cual llegaron ellos de por qué tanta diferencia entre caracteres y líneas. Y pudieron identificar mediante un procesamiento con el índice de participación PR la clasificación espaciotemporal de los caracteres y líneas. Caracteres los cuales en el caso de la dimensionalidad espacial fueron bastante similares en el caso de las líneas. En este caso, la dimensionalidad espacial y la dimensionalidad temporal viene dándose por precisamente este índice de participación que se establece ahí, esta escala en la Y. Sin embargo, ahora si nos movemos a la gráfica de dimensionalidad temporal, vemos que sí hay una diferencia de más del doble entre caracteres y líneas, considerando la escala presentada. Esto le permitió a los investigadores determinar que los trazos realizados de forma imaginaria por T5 sí poseían una mayor distribución a lo largo del tiempo en comparación a las líneas, lo cual les permitió determinar que esta variedad de patrones que se imprimen directamente en el carácter fomenta la mayor separación entre estos trazos y por ende entre los grupos, lo cual los permite diferenciar con mayor facilidad. A continuación, me gustaría discutir unas cuantas observaciones que podemos extraer de esta investigación. Primeramente, podemos observar cómo es que todo este experimento fue realizado con un solo paciente. Ciertamente hay que comprender que es más complicado conseguir un paciente con parálisis, un paciente que además tenga problemas para el habla y que además tenga la facultad para dar el consentimiento debido o que quiera dar el consentimiento debido. Realmente ya ahí estamos perdiendo mucha posibilidad de obtener participantes. Sin embargo, no podemos podemos quitar la vista y decir que solo por eso ya es válido. ¿Por qué? Porque básicamente aquí estábamos comparando el estado del arte anterior con este BCI y las pruebas que obtuvimos, por ejemplo, la velocidad de escritura de 90 caracteres por minuto, al final depende también de la capacidad del paciente. Y pues obtener más muestras de otros pacientes con otras capacidades, con otras condiciones, nos podría dar luz sobre otros posibles comportamientos que tenga el BCI. Después, más relacionado con esto, T5 se volvió el foco de todos estos esfuerzos. Recordemos que mencioné al principio que fueron 11 sesiones de 3 a 5 horas y distribuidas de 2 a 3 veces por semana, donde T5 se colocaba enfrente de una pantalla que la pantalla le decía qué es lo que tiene que hacer y le tocaba pensar, hacer el movimiento, el trazo con el lápiz. Esta actividad tan repetitiva que podía estar haciendo T5 hasta cierto punto podría llegar a influir de cierta forma, considerando que solo tenemos un paciente aquí. Y después es muy importante también comentar que la presentación de los resultados en el paper, ahora hablando específicamente del paper, fue muy interesante, principalmente porque se hizo una presentación primero de resultados, explicando brevemente el experimento realizado, se continuó con la discusión de resultados y se continuó luego en forma de anexos con con la descripción de la metodología y todo lo concerniente por ejemplo, a la aprobación de T5 para participar en el experimento, otros temas de ética, etcétera. Incluso más cálculos que fueron desarrollados. Entonces es muy importante destacar esto. Y por último, me gustaría continuar con las conclusiones, donde podemos determinar que aún con todo este tema de que solo hubo un participante, digamos que el comportamiento obtenido de este BCI ideado por los autores fue bastante destacable en comparación con el estado del arte anterior. También pudieron encontrar lo que estaban buscando, que era determinar que estas habilidades motoras más rápidas y precisas
también se encontraban codificadas, lo cual no existía tanta certeza. Y por último, debo decir que este experimento se mostró muy interesante cómo es que se realizaron pruebas de forma incremental, es decir, iniciamos con caracteres, continuamos con oraciones preestablecidas y seguimos con oraciones ya libres por respuesta únicamente de T5. Entonces es muy interesante cómo fuimos de menos a más construyendo de lo específico a lo abstracto. Y aquí muestro la referencia con los autores que mostramos al principio y eso sería por mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Este paper está asociado a lo que hemos visto en clase del señor Phil Kennedy, que se hizo el implante al mismo. Hay investigación que lo referencia a él y andan por el mismo lado, que es esto de los implantes cerebrales. Hubo una parte del curso donde vimos estrategias de experimentación que era mejor adivinanza o un factor a la vez, que donde le hemos dado un gran enfoque al curso, a lo que es análisis estadístico. Hay escenarios donde un análisis estadístico no tiene cabida, pero aún así necesitamos recabar información. Es tal como lo decís acá, y es un paciente. Y es lo que hay, es uno de los escenarios que tiene. Entonces, este experimento en particular tiene esta parte de ir explorando paso a paso, Ujú, estructuradamente, que es asociado a esto que te digo de mejora de adivinanza o un factor a la vez, que es las estrategias de experimentación que habíamos visto inicialmente. Te agradezco mucho, Ricardo. Gracias, profesor.